Pasos para reconocer la voz del Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida en gran manera. Gracias por compartir con nosotros un nuevo video. Sabemos que desde la creación del universo el Señor creó también al hombre para vivir en eterna coinonía y comunión. Y hasta el día de hoy Él desea hablarle a tu corazón, desea hablarte para que puedas entender sus propósitos, pero a veces le adjudicamos o decimos que Dios nos dijo tal o cual cosa cuando no fue así, porque simplemente pudo haber sido tu emoción, tu necesidad, el sentimiento o lo que atravesabas en dicho momento. Y es importante que reconozcamos que en realidad es su Santo Espíritu quien nos habla para poder entender esos designios maravillosos, esa palabra que necesitamos recibir. Así que hoy quédate para reconocer algunos pasos de manera sencilla. No voy a hacer tan complicado este video, es algo que tú ya sabes, pero necesitas reforzar porque Dios a través de su Santo Espíritu te quiere hablar. El Señor también podría hablarnos por medio de una prédica, de un sermón, de una consejería, de un sueño, una visión, la boca de tu pastor, alguien. La Biblia es la fuente de comunicación que Dios dejó en la tierra para llegar al hombre. Entonces, si sabemos que Dios nos quiere hablar, ¿cómo reconozco su voz? ¿Cómo sé que es Dios y no yo quien me reveló tal o cual cosa? Primer paso, ¿cómo logramos tener comunión con el Espíritu Santo? Porque esto se trata de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo logro ser sensible a la voz del Espíritu Santo? Así, ese es el propósito que todos debemos tener y se vuelve un anhelo en nuestro corazón escuchar la dulce voz de Dios por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, se vuelve un amigo, vive en nosotros, mora en el corazón, en la vida, somos su santo templo. Entonces, la comunión, la comunicación, ¿cuánto tiempo pasas orando en la presencia de Dios? ¿Cuánto buscas y anhelas ese contacto íntimo con Dios? A veces descuidamos y no nos damos cuenta que la oración es trascendental, vital para nuestras vidas. Cada vez que tú oras, cada vez que yo oro, me expongo a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, mira mi corazón y es allí donde te revela muchas veces cosas. Por eso es importante que tu comunión, ese es el primer paso, tu comunión con Dios, con su intimidad, con su presencia, sea diariamente y a veces más de una vez al día, porque estás pensando en Él, hablando con Él, comunicándote con Él. Haces de la oración un estilo de vida que no debería ningún cristiano dejar de tener. El Señor desea manifestarse a su pueblo. Recuerda, hombres y mujeres de Dios en la Biblia obtuvieron la respuesta, la dirección, la guía de Dios por medio de su tiempo de intimidad, de la comunión, de la comunicación que tuvieron con Él. Y el Señor se pudo manifestar a sus corazones y mostrarles su voluntad. Pasa tiempo con Dios y aprende a oír su voz. Mira, mucha gente dice hoy en día que Dios ya no habla audiblemente, que ya no se manifiesta al ser humano como una voz, como lo hizo con Moisés en la zarza ardiente. Hay mucha gente que dice que eso era para el Antiguo Testamento, pero que hoy en día Dios no se manifiesta así. Yo te hago una pregunta, ¿tú eres hija de Dios? Yo soy hija de Dios, ¿tú lo eres? Pues Jesús, su Hijo, al cual nosotros seguimos, entraba a la presencia de Dios a cada momento y se comunicaba con el Padre, y el Señor le daba instrucciones, le daba paz, lo guiaba, le daba palabra. En el Antiguo Testamento mucho más, mucha gente, muchos hombres de Dios recibieron la guía del Espíritu Santo por medio de la boca de Dios. Entonces, claro que el Señor te puede hablar audiblemente, claro que puedes oír la voz del Espíritu Santo. A veces
como una voz aquí, a veces dentro de ti, a veces a través de la Biblia, pero el Señor sí que habla. Y esa comunión se desarrolla cuando pasas más tiempo con Dios. Es imposible que alguien que no le dedica tiempo a Dios en oración pretenda que el Señor le muestre su voluntad. Alguien que solamente lo hace por necesidad. El Señor conoce nuestros corazones y a Él nada se le puede escapar. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hermana Úrsula, que quizás pueda usted enseñarnos con lo poco o mucho que he aprendido, humildemente te lo digo, pasa tiempo con Dios. Yo te pongo un ejemplo. Cuando tú estás enamorado o enamorada, al principio de tu relación o en tu matrimonio mismo, estás hoy de repente muy enamorada de tu esposo, gloria a Dios, ¿no te gusta pasar tiempo con él? O con tus hijos, amas a tus retoños, el fruto de tu vientre, ¿no te gusta pasar tiempo con él? O quizás tienes una mejor amiga y te gusta estar constantemente en comunicación con ella. Pues Dios es más que eso y deberíamos anhelar pasar mucho más tiempo con Él. Tú no sabes, cada vez que rechazamos la oración porque lo justificamos con el cansancio, qué sé yo, la falta de sueño y no entramos a esa presencia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios, nos perdemos tantas bendiciones y sobre todo el poder reconocer la voz del Espíritu Santo. Si hay un montón de gente en un sitio, pero mis hijos me llaman por mi nombre, mamá, o me dicen alguna palabra, yo voy a saber identificar la voz de mis hijos porque paso tiempo con ellos. De la misma manera de mi esposo, si él me llamara en un tumulto de gente, en una multitud grande, yo aprendería a reconocer su voz porque paso tiempo con mi esposo. Así es con Dios. Mucha gente se queja de que no tiene experiencias con el Espíritu Santo. ¿Pasas tiempo con Dios? ¿Oras al Padre? ¿Te comunicas con Él? ¿Eres sincera con Él? ¿Intimas con el Señor? Pues ese es uno de los pasos por los cuales tú serías esa persona que oye la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu y no se deja confundir por tu emoción, por tu sentimiento, por la necesidad y luego digas, ¿fue Dios quien me dijo esto? No, hay que tener bastante discernimiento del Espíritu Santo para que Él se muestre a ti y quiera decirte lo que Él quiera manifestarse. Y lo confirma la palabra de Dios en el libro 2 de Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. ¿Qué necesitamos? Comunión. Tenemos que tener una relación, una intimidad, entrar a la presencia, orar, hermanos, comunicarnos con Dios por medio de la oración, lo dice el libro de 2 de Corintios 13:14, comunión. ¿Tú estás en comunión con los seres que amas? Dios necesita esa comunión para poder revelarte por medio de su Santo Espíritu qué desea para tu vida. Así que Él nos sigue hablando por medio del Espíritu Santo. Segundo paso, que creo que es uno de los más importantes también y va relacionado con el primero, es que en tu corazón debe haber santidad. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías 57:15, léelo conmigo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios habita donde hay santidad. Ahora tú me dirás, sí hermana, pero no es sencillo, el mundo a veces nos jala. Santidad es ser separado para Dios. Que tú ya no hagas lo que hacías anteriormente, que resistas a las cosas del mundo y separes tu vida de consagración a Dios. No es difícil cuando está en tu corazón el Señor Jesucristo. Vencemos al pecado, podemos poner alto a muchas cosas y procurar vivir en santidad. Yo te voy a dar un ejemplo bien claro. El rey David,
un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Era un hombre que estaba en la presencia de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios, un hombre que tenía comunicación asertiva, constante con Dios, y el Señor lo direccionaba. En el libro de 1 Samuel 30, versículo 8, 38, dice el Señor que David le consultó y le dijo: Padre, han atacado al pueblo. Yo te pregunto, ¿voy en contra de los amalecitas a poder luchar contra ellos? Yo no voy a ir si tú no me das la venia, si tú no me das el permiso, si tú no vas a ir conmigo para que me des la victoria. David tenía comunión con Dios. David sabía escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso esperó el permiso de Dios. En 1 Samuel 38, el Señor le dice: sí, anda y derrotarás a los amalecitas y tendrás la victoria, guiado por el Espíritu Santo. Luego, más adelante, cuando él cae en pecado y él rompe su relación de santidad con Dios, en 2 Samuel capítulo 12, conocemos la historia en la cual David desea una mujer que no era su esposa, peca con sus ojos, la trae a ella, está luego y la hace su mujer, y es más, manda a destruir al esposo de ella, Urías, un hombre fiel a David, un siervo fiel que no quiso abandonar a su rey en el tiempo de la guerra. Sin embargo, David se quiso deshacer de él, lo mandó al frente de la batalla y murió. Y todo este cúmulo de pecados, ¿tú crees que iban a ser pasados por altos por Dios? No, David quebrantó su relación y no tuvo presencia del Espíritu Santo en su vida, porque si no, él hubiese sentido que estaba haciendo mal. Es más, fue pecado tras pecado acumulado, y fue así que él no tuvo que rendirse a Dios. Él siguió haciendo su vida, siguió reinando, hasta que Dios, a través de un hombre, lo mandó a reflexionar. Y conocemos, lee la historia en 2 Samuel capítulo 12. Fue entonces que Dios manda a Natán a decirle a David y a escudriñar su corazón y a mostrarle su pecado, porque la santidad había desaparecido del corazón de David, y fue necesario usar a un hombre de Dios para llamarlo a la reflexión. Ahí David recién es consciente de su pecado y se arrepiente, porque quizás tú hoy me puedas decir: ay, hermana Úrsula, entonces yo nunca voy a escuchar la voz de Dios por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo hago? Es necesario que te arrepientas si no hay santidad en tu corazón. El pedir perdón y arrepentirnos, cambiar de actitud, hace que vuelvas a tener la comunión y la santidad que nos pide el poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Dios jamás va a rechazar la oración que fluye de un corazón arrepentido para poder cambiar su vida. El Señor está dispuesto por medio del Espíritu Santo a escuchar tu clamor y a responder tu clamor. Espera. Cuando ores, no solamente hables, escucha un tiempo la voz del Espíritu Santo. Abre tu Biblia y a orar. Y Él, al orar, te va a mostrar a través de las Escrituras lo que Él te quiere decir. Claro que sigue hablando el Señor. Por supuesto que nos sigue dando dirección. El Espíritu Santo nos guía, dice la palabra, a toda verdad. Y es ese amigo fiel que no debemos descuidar. El Espíritu Santo está contigo. Nunca digas que estás sola o solo. Él te acompaña en los días más difíciles de tu vida. Créeme, yo siempre comparto con ustedes que yo cada vez que salgo o hago algo importante o cosas pequeñas en mi casa, hablo con el Espíritu Santo y a la vez disponiendo mi corazón para que Él también me hable. Yo quiero que en esta ocasión me escribas en los comentarios si alguna vez has sentido esa voz, esa guía, esa protección del Espíritu Santo y Él te ha revelado algo importante. El pueblo de Dios se edifica cuando lee los comentarios o las experiencias que tú has vivido. Yo te pido que me escribas en los comentarios si alguna vez te has sentido de esta manera. Entonces, compártelo con otras personas. ¿Qué nos queda de reflexión? Que debemos buscar a Dios en oración, tener una comunión con Él, comunicación. No descuides tu vida de oración.
Y segundo, permanece por más que sea un proceso, porque la salvación es inmediata, pero la santidad es un proceso. Permanece en esa santidad que el Señor exige, reclama y pide en su palabra. Apártate del mal y haz el bien. Y si no lo has hecho hasta el día de hoy, este es el momento de arrepentirnos y volver a los brazos de papá. Te leo en los comentarios. Gracias por estar aquí y nos vemos, como siempre lo digo, hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.